En un momento que ha despertado la curiosidad de todos, la escena se reconstruye a partir de una simple pero poderosa pregunta. ¿Qué dijo exactamente Cenctorum cuando tomó el teléfono y llamó a Merjazkolu? La expectativa creció desde el primer instante en que esta posibilidad fue mencionada. No hubo imágenes, no hubo grabaciones, pero sí una narrativa que comenzó a tomar forma en la mente del público. La llamada, aunque privada, se convirtió en un punto de interés colectivo. Y como sucede en estos casos, cada detalle imaginado empezó a adquirir relevancia. El silencio alrededor de ese momento fue, paradójicamente, lo que más ruido generó. La reconstrucción de ese instante se hace desde las sensaciones, no desde los hechos confirmados. Se percibe un tono que mezcla cautela y determinación. No es una conversación cualquiera, ni una llamada rutinaria. Es un contacto que, por su contexto, adquiere un peso distinto. Las palabras, aunque no se conocen con certeza, parecen haber sido elegidas con cuidado, como si cada una tuviera un propósito específico. El acto de llamar en sí mismo ya dice mucho más de lo que parece. Implica una decisión, un impulso que no se detiene. Cenctorum, en ese momento, no solo marca un número, marca también un punto de conexión, una intención de acortar distancias, de establecer un diálogo. Y en ese gesto, se concentra toda la atención. La imaginación del público comienza entonces a llenar los espacios en blanco. ¿Fue un saludo cordial o una entrada directa al tema? ¿Hubo pausa antes de hablar o las palabras fluyeron sin resistencia? Estas preguntas no tienen respuestas claras, pero alimentan la narrativa. Porque cuando no hay certezas, surgen interpretaciones. La posible reacción al otro lado de la línea también forma parte de esta escena. Merjazkolu, recibiendo la llamada, se convierte en una figura clave en este momento. La conexión entre ambos, aunque no visible, se siente. Es un intercambio que ocurre fuera de cámaras, pero que resuena con fuerza fuera de ese espacio. No se trata solo de lo que se dijo, sino de cómo se dijo. El tono, la intención, el ritmo de la conversación. Todo eso construye una imagen que el público intenta descifrar. Cada palabra imaginada tiene un peso. Cada silencio, una interpretación. Y en ese equilibrio, se sostiene toda la historia. La llamada se convierte así en un símbolo. Un instante breve que, sin embargo, contiene múltiples significados. No es necesario escucharla para entender su importancia. Basta con saber qué ocurrió. Que hubo un momento en el que dos voces se encontraron. El interés no disminuye con el paso del tiempo. Al contrario, crece. Porque hay algo en lo desconocido que atrae. Algo que invita a seguir preguntando. A seguir imaginando. A seguir construyendo posibles versiones de lo ocurrido. En este contexto, la figura de Cenctorum adquiere una nueva dimensión. No solo como protagonista de la llamada, sino como quien decide iniciarla. Esa decisión, en sí misma,
es significativa. Habla de intención, de necesidad, de propósito. La conversación, aunque no revelada, deja huella. Se convierte en un punto de referencia. En un momento que, aunque invisible, es recordado. Porque hay escenas que no necesitan ser vistas para ser sentidas. Y esta es una de ellas. El relato continúa desarrollándose en torno a ese instante. Cada nueva mención lo revive. Cada nueva interpretación lo transforma. Y así, la llamada se mantiene presente. No como un hecho cerrado, sino como una historia abierta. La falta de detalles concretos no debilita la narrativa. La fortalece, porque permite que cada quien construya su propia versión, que imagine sus propias palabras, que sienta su propio significado. En medio de todo esto, queda una certeza. Algo importante ocurrió en ese momento. Algo que no se puede ignorar. Algo que, aunque no se escuche, se percibe. Y esa percepción es suficiente para mantener viva la historia. La escena, aunque invisible, se vuelve casi tangible. Se siente cercana, real, posible, como si en cualquier momento pudiera revelarse por completo. Pero mientras tanto, permanece en ese espacio entre lo dicho y lo imaginado. Y así, la pregunta inicial sigue resonando, sin una respuesta definitiva pero con múltiples ecos. ¿Qué dijo Zeng Torun en esa llamada? Tal vez nunca se sepa con exactitud. Pero lo que sí queda claro es que ese momento ya forma parte de una narrativa que continúa creciendo. Una narrativa construida no solo por palabras, sino por todo lo que ellas dejan entrever.